Un saludo fraterno de paz y bien para todos. En el Evangelio de Lucas, Jesús enseña a orar a sus discípulos. Constantemente está dándole instrucciones, ideas sobre cómo establecer una mejor relación con el Padre. Él es de verdad maestro de oración. En el capítulo 18 va a centrar su atención no tanto en las fórmulas ni en lo que hay que decir o no decir cuando uno ora, sino en la actitud que hay que tener cuando uno está ante Dios. Es la historia del publicano en el templo que es escuchado y de hecho justificado, y del fariseo que por el contrario no lo es. Cuando Jesús contó esta parábola, eso tuvo que ser escandaloso, fastidioso para todos los que escuchaban, porque nosotros estamos acostumbrados a escucharla ya y sabemos la mala fama que los evangelios le hacen a los fariseos. Entonces no nos sorprende que un fariseo no sea escuchado y tampoco nos sorprende que el Señor acoja a los publicanos. Lo vemos amigo de publicanos todo el tiempo. No es sorprendente para nosotros esto, pero para la gente de la época de Jesús, desde luego que lo era, por dos motivos. Primero, porque en las Escrituras, lo dice la primera lectura de hoy, el Salmo, se anuncia claramente que Dios escucha al pobre y al justo. Dios escucha al pobre y al justo. Y entre fariseo y publicano, ¿quién es el pobre y el justo? Primero, el publicano no lo es. ¿Por qué? Porque el publicano no es pobre, de hecho es muy rico. Y segundo, no es justo. De hecho es un ladrón, es como una especie de mafioso, solo que legal, porque lo que hace es arruinar a sus compatriotas, extorsionándolos, enriqueciéndose a sí mismo, y además es el dinero que sale del pueblo para la potencia extranjera que los domina, para Roma. Desde todo punto de vista, este señor publicano no es ni pobre ni mucho menos justo. Entonces, según las Escrituras, Dios no tendría por qué escuchar su oración. Mientras que el fariseo, no sabemos cuál es su estatus social, pero habían muchos fariseos pobres, pero como fariseo es una persona que cumple la ley, es decir, según la Escritura es justo, él cumple todos los mandamientos, no solamente no roba, no mata, no comete adulterio, que es lo que mucha gente dice cuando va a confesarse, yo soy bueno porque no hago esto, sino que además ayunaba y daba el diezmo de todo lo que tenía, es decir, era un fariseo escrupuloso que cumplía severamente la ley de Dios. Entonces, claro, si tenemos a un hombre bueno que reza, y a uno malo, mafioso, rico, injusto que reza, uno inmediatamente va a decir, pues Dios escucha al santo, al bueno, obviamente no al otro. Entonces, cuando Jesús dice al finalizar esta parábola que quien fue justificado fue el publicano, eso tuvo que haber sido muy chocante para la gente que lo escucha por primera vez. Tendría que ser también chocante para nosotros si cambiáramos un poco la parábola y pensáramos que quien está orando, no sé, es un fraile, un obispo, una monja, y que el otro que está orando es, no sé, un mafioso del cartel o de alguna cosa por el estilo. Entonces, claro, uno inmediatamente entiende de qué se está tratando esto. Pues, ¿por qué este cambio? ¿Por qué el Señor Dios va a justificar al publicano más que al fariseo, más que al religioso? La razón está al final del Evangelio, porque el uno se humilló y el otro se enalteció. Sí, es cierto, pero para poder entender qué significa esto, hay que mirar el principio del Evangelio. Cuando Lucas dice que Jesús cuenta esta historia para algunos que tenían una imagen de justicia de sí mismos, es decir, que se consideraban buenos y despreciaban a los demás. Dos cosas, considerarse bueno y despreciar a los demás. Considerarse bueno lo hace mucha gente. Cuando dices que yo soy muy bueno, yo rezo mucho y yo nunca cometo ningún pecado. Y despreciar a los demás es el ejercicio que uno hace cuando uno se compara con los otros y se da cuenta de que uno es mejor. La idea de desprecio no es quien mira feo y es grosero, no. Es simplemente quien al compararse con los demás se considera mejor. Y creo que en esto podemos muchos caer cuando nos comparamos con los otros.
¿Cuál es el problema entonces del fariseo y qué es lo que salvó al publicano? Muy sencillo. Cuando el publicano está orando, solamente hay dos personas en el corazón del publicano: Dios y él. Ten piedad de mí, que soy pecador. Tú puedes salvarme, tú puedes tener piedad. Aquí no se dice que el publicano lo devolvió todo, se convirtió, se cambió. De eso no nos habla el texto. Solamente nos habla de alguien que tiene conciencia que Dios es Dios y él es él, pecador. Y cuando uno solo se compara con Dios, cuando en nuestra oración solo está Dios y yo, solamente hay un sentimiento posible, y es la conciencia de nuestra pequeñez, el sentirnos nada delante de Dios y necesitados de ser salvados. Esta es la conciencia que tiene este hombre, sí, rico, mafioso, pecador, pervertido, lo que sea, pero con una conciencia de que ante Dios él solo tiene necesidad de salvación. No se puso a considerarse en relación con los otros. Por otra parte, el fariseo, en su oración no solamente están Dios y él, en su oración están todos los demás hombres. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Yo soy mejor que los demás. Cuando uno se compara con los otros, entra en ese tipo de banalidades. Yo no sé si los que tenemos cierta edad nos acordamos de un poema que se escuchaba en los años 60, 70, 80 y al principio de los 90 en la radio, que se llama Desiderata, en el que un señor hablaba y se escuchaba una musiquita detrás y decía: si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrán personas más mejores, más altas y más bajas que tú. Cuando uno en la vida espiritual empieza a compararse y a sentir que tiene que ser mejor que los demás, a sentir que cómo estoy yo, cuando uno empieza a comparar el propio jardín con el jardín del otro y a ver que el otro le va mejor pero yo soy más bueno, a decir, pero ¿por qué a mí me va de esta forma si yo soy tan bueno y a otros que son más malos les va mejor? Ese tipo de actitudes de decir, es que yo soy bueno, de tener una actitud de justicia, yo soy una persona que se esfuerza, que va a misa, que reza, que no le hace mal a nadie, ¿por qué entonces a mí no me va tan bien como a otra persona? Y empiezo yo a crear ese tipo de comparaciones. Cuando hago esto, entro exactamente en la actitud del fariseo. Entonces ya no me sirve de nada ser bueno, porque yo empiezo a comparar mi vida espiritual con la vida de los demás. Y cuando yo hago esto, hasta aquí llegué. Cuando yo estoy delante del Señor, las únicas medidas tienen que ser la del Señor y la mía, y ante eso yo jamás podré decir que soy bueno, porque ante el Señor y su inmensa bondad, yo solamente me voy a descubrir pecador y miserable, y jamás tendría la osadía de decir, es que yo soy bueno. Ante el Señor no podría hacerlo, solo podría hacerlo cuando me comparo con los demás, pero esto es precisamente lo que el fariseo hizo y por eso no fue justificado. Una actitud de humildad no es una falsa modestia en la que yo digo, yo soy miserable y todo, pero dentro de mi corazón tengo conciencias de ser mejor que los otros. La verdadera humildad está cuando yo solamente soy lo que soy ante Dios, eso y nada más, como decía el Padre San Francisco. Quizás si hiciéramos esto en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida laboral, académica, en lugar de pensar que tenemos que ser mejores que los otros, pusiéramos siempre la medida sobre nosotros mismos para ser mejores que nosotros mismos ante la presencia de Dios, seguramente el mundo dejaría de ser tan competitivo y llegaría a ser más hermano y más humano. Que la enseñanza de esta parábola nos permita evaluar nuestra actitud, evaluar nuestra forma de orar y de presentarnos ante Dios y, como aquel publicano, poder ser justificados ante Él. Paz y bien, un feliz domingo para todos, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.